Hola a todos, bienvenidos una vez más a tu profesor Online 2.0. En la lección de hoy vamos a ver las derivadas, qué es una derivada, cómo se calculan las derivadas de una función y cómo aplicar las derivadas para calcular diferentes propiedades de las funciones. Recordar que no solo tenemos un canal de YouTube, sino que además se encuentra en tu profesor online 20.blogspot, el blogger oficial donde podéis encontrar toda la teoría escrita más detallada y ejercicios propuestos con sus soluciones. Bien, pues es una derivada. Pues la derivada surge debido a que queremos saber si crece o decrece una función en dicho punto. Para ello lo que se utiliza es calcular la pendiente de una recta entre dos puntos de la función. Entonces, suponiendo el punto A y el punto B, si decrece, si tiene una pendiente negativa, sabemos que está decreciendo, y si es una pendiente positiva, sabemos que crece. Entonces, llamando a y b, o sea, realizando h como la distancia entre b y a, esta expresión se puede expresar de la siguiente manera. Lo que nos interesa es cada vez hacerlo más pequeño de tal modo que al final nos queda el límite. Y esto es la derivada. La derivada es la recta tangente a la curva en dicho punto, que realmente se calcula como un límite. Pero hay una tabla de derivadas que nos permite calcular todas las derivadas a partir de las derivadas de las funciones elementales. Pues, por ejemplo, esta tabla no las tenemos que aprender y esta tabla suele venir generalmente en todos los libros de texto, por lo tanto no hay ningún problema. Entonces sería, por ejemplo, la derivada de una constante es 0, la derivada de un polinomio es de un x elevado a n, sería n por x elevado a n menos 1. Y así con todas, ¿vale? Esto lo revisáis y no hay ningún problema. Luego, hay que saber que, por ejemplo, la derivada de un, de un x elevado a algo, si es una función elevado a ese algo, sería igual, nada más que al final hay que multiplicar por la derivada de dicha función. ¿Vale? Imaginémonos que tenemos seno de x elevado a 2. ¿Vale? Entonces sería 2 por el seno de x elevado a 1 por la derivada del seno de x, que la derivada del seno de x es el coseno de x, ¿vale? Esa sería como se haría una derivada. ¿Qué propiedades tenemos de operaciones en una derivada? Entonces podemos encontrar como la suma de dos funciones y hay que derivarlas, entonces sería como la suma de las derivadas de las funciones. Si nos encontramos una constante multiplicando una función y eso derivado es lo mismo que la constante por la función derivada. Si tenemos una multiplicación sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Si tenemos la derivada de una división, tenemos la derivada de la primera función por la segunda sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar partido de el denominador al cuadrado. Y si tenemos una composición de funciones, como hemos visto en la tabla de derivadas, sería la derivada de la función, ¿vale? Por g' derivada, que es la que está compuesta, ¿vale? No hay mucho más. Esto se ve muy bien, la de la composición, se ve muy bien en la tabla de derivadas. Bien, la monotonía es una de las propiedades que se van a estudiar con la derivada. La derivada nos permite conocer si en dicho punto está creciendo o decrece, por lo tanto podemos saber en cada punto de la función si crece o decrece. Y es básicamente lo que significa esto. Entonces, si es mayor que 0 la derivada, entonces crece, y si es menor que 0, decrece. La derivabilidad. Una función podemos decir que es derivable si es continua. Básicamente, de manera gráfica se puede decir que carece de picos. Por ejemplo, si tenemos esta función, que es la función x absoluto, ¿vale? Lo que nos encontramos es que no puede ser derivable, porque en el pico, si hacemos una tangente al pico, puede tener muchísimas tangentes, o sea, no puede ser derivable. Generalmente lo vamos a calcular como tenemos que comprobar que en ese punto es continuo con los límites,
la continuidad, que ya lo vimos en los límites, y después lo que hay que hacer es ver si es derivable, es decir, si coincide la derivada de la izquierda con la derivada de la derecha. Los extremos. Pues los extremos es saber los máximos y los mínimos que hay, es decir, cuando se produce un cambio de monotonía de la función, es decir, que imagínate que crece y después de un punto decrece. Cuando tenemos esos cambios de monotonía y tenemos los extremos, pues puede ser los puntos en los cuales la derivada es cero, entonces sería un máximo o un mínimo, en los puntos en los que no hay derivabilidad o en los extremos de dominio, ¿vale? El procedimiento de calcular es calculamos los puntos críticos y estudiamos el signo de las derivadas en ambos lados. Y así tenemos el extremo relativo. La curvatura, saber si es cóncavo o convexo. Si dice que una función es convexa, si la función queda por encima de la recta tangente alrededor del punto. ¿Vale? Entonces, básicamente este sería convexo, porque la función se queda siempre por delante de la tangente. Sería cóncavo en el caso contrario. Generalmente, ¿cómo se calcula? Pues se calcula la primera derivada, se calcula dónde está ese extremo relativo, igualando a cero, y después se calcula la segunda derivada. Si es positiva, es convexo, es decir, nos está haciendo un mínimo, y si es negativa, sabemos que es cóncavo. Y por último, hay una manera de calcular límites de manera muy sencilla aplicando las derivadas. Esta regla es la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital solo sirve para funciones que son eh, continuas y derivables y el límite, la determinación que sale del límite tiene que ser del tipo 0 partido de 0 o infinito partido de infinito. Entonces, si tenemos este caso, entonces el límite sería el límite de la derivada del de arriba y la derivada del de abajo. Con ello lo que conseguimos es ir simplificando las funciones y al final lo que nos sale es un límite. Suele ser muy aplicable cuando tenemos senos y cosenos en las funciones, ¿vale? Y bueno, con esto hemos terminado con el vídeo. Muchísimas gracias. Suscribiros si os ha gustado para no perderos ningún contenido. Darle al like si os ha gustado el vídeo y no os olvidéis pasar por la página de Blogger para encontrar más información y ejercicios resueltos y nada más. Pues ya está todo, chicos, así que nos vemos. Un saludo.